¿Cómo andan? Seguimos viendo vectores para álgebra. En este caso, la parte que vamos a ver nosotros ahora es cómo graficarlos y trabajar con ellos en el plano, ¿sí? Cuando ustedes vean esto, van a ver R2, que es la notación que se usa en álgebra para decir que algo está en dos dimensiones. El plano, básicamente, como ustedes recordarán, consta de dos ejes, que son X e Y. Cada uno es un conjunto de números distintos, ¿sí? Nosotros tenemos X e Y. Y la idea con esto es tratar de decir, bueno, cómo están hechos los puntos, cómo están conformados los puntos. Entonces, en este caso, los puntos están hechos de dos componentes, una componente en X y una componente en Y. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo ubico un punto acá, ¿sí? Este punto va a tener dos componentes, una parte, vamos a llamarle A, y otra parte B. Y este punto se puede llamar A, que es el punto compuesto a su vez por A y B. Es una forma de decirlo. Entonces, por ejemplo, como nosotros hemos dicho que el vector tenía dos partes, una que iba a ser el origen y otra que iba a ser la parte del extremo, ¿sí? Imagínense que yo ubico otro punto, vamos a llamarle B, acá está compuesta por C y por D, son otras dos componentes. Entonces, la resta entre esos dos puntos es ese vector B, si ustedes una forma de decirlo, ¿sí? Si ustedes quieren. Entonces, el vector BA, ¿sí? O AB, que une A con B, es ese vector B, que une esos dos puntos. A con B, va de A hacia B, es otra forma de decirlo. Entonces, esto es una manera de caracterizar al vector con su origen, con su extremo, la longitud que queda implícita entre los dos, la dirección de ese vector que también queda implícita por la resta que hay entre esos dos puntos, y después la dirección que lo que indica es cuál es el que viene primero y cuál es el que viene después. Entonces, dicho esto, pensemos, esto se hace mucho en el plano, si pensemos cómo lo extendemos nosotros, por ejemplo, a un vector cualquiera del espacio. En que el espacio, como ustedes sabrán, tiene básicamente es R3, o sea, tiene tres dimensiones. Nosotros tenemos un eje que vamos a llamarle el eje X, después tenemos el eje Y y después el eje Z. Ya les digo, es una nomenclatura, no hace falta que lo sepan de cero. Y después supongamos, vamos a ubicar dos puntos. Imagínense que ubico el punto P acá, estamos en el espacio, o sea que nosotros tenemos, estos son los semiejes positivos y luego los semiejes negativos que se extienden por atrás, que acá no se llegan a ver. Entonces, el punto P, imaginemos que si es este punto que está acá, tiene tres partes, ¿no? La componente en X, que sería esta altura que está acá, vamos a llamarle A, la componente B en Y y la componente C en Z. Entonces, juntamos o unimos todas las líneas con la regla del paralelogramo que yo les había dicho. Si ustedes lo dibujan del todo, esto parece como si fuera una especie de caja de zapatos, ¿sí? Entonces, el punto P, la idea es que el punto P termine por acá, pero va a ser este punto, ¿sí? Va a ser el punto que una esos dos extremos. Entonces, el punto P tiene las tres componentes, A, B y C. Luego el vector, este sería como el origen, ¿sí? Y otro punto que vemos acá que sería Q. Entonces este punto a su vez también tiene este vector. Y si yo quiero sacar un vector entre los dos, básicamente lo que hago es la resta entre ambos dos. Entonces, por ejemplo, PQ, ¿sí? El vector que va a ser PQ, es este, el que va desde P hasta Q. Es otra de las maneras, que básicamente no es otra cosa que hacer la resta entre los dos. Imaginémoslo con algún ejemplo escalar. Por ejemplo, yo tengo este vector P con un ejemplo numérico, a eso me refería. En el número P, el vector P, que es como punto, lo puedo tratar como un vector de origen 0. Todos los puntos del espacio los puedo tratar como vectores de origen 0 y el extremo en el punto. Es un tip que les puedo dar. Entonces, el punto P, imaginemos que es el punto 1, 1, 1, para hacerlo sencillo. Y el vector Q es el 2, 3, 1. Entonces, si yo quiero hacer el vector que una los dos, ¿qué es lo que voy a hacer? Hago la resta entre los dos vectores. Entonces, P menos Q, ¿cómo se hace? Tengo que hacer 1, 1, 1 menos 2, 3, 1. Y vamos a ver cómo se efectúa esta cuenta, que no es nada difícil. Imagínense, ¿no? Seguimos acá. Nosotros tenemos, va a ser 1, 1, 1 menos 2, 3, 1.
En este caso es primero con primero, o sea 1 menos 2, segundo con segundo y después tercero con tercero. Entonces, 1 menos 2, menos 1. 1 menos 3, menos 2. 1 menos 1, 0. Y entonces ahí queda el vector que une a los dos puntos. Entonces, ya les digo, esto es para cualquier vector que ustedes vean de este formato, que una dos puntos. En la mayoría de los casos, tanto en R3 como en R2, los puntos que ustedes vayan a ubicar generalmente se trabajan como vectores que tienen origen en 0 y el extremo donde ustedes buscan. Por ejemplo, si yo tengo el vector 1, 1, 1, este punto lo pensamos como un vector que tiene el origen en el origen del eje del sistema, que es el 0, 0, 0, porque es el origen de todo, y el extremo donde está el punto que ustedes lo vean. Esto, para que no se confundan, lo van a ver siempre. Y ahora, dado que vimos esto, ¿qué operaciones tenemos ahora sí con números, con valores algebraicos de los vectores? Empecemos primero con la suma. Nosotros ya la vimos con la regla de paralelogramos, pero ¿cómo hacemos? Imaginemos que nosotros tenemos un vector P de una componente A, B, acuérdense que son todos números esto, y luego tengo otro vector Q que tiene componente C, D. Entonces, si yo quiero hacer la suma de los dos, digo, ¿qué es lo que hago? Digo, bueno, quiero hacer P más Q. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Los escribo a los dos, digo A, B, y después le sumo C, D, y lo que voy a hacer es sumar componente a componente, es decir, el primero con el primero y después el segundo con el segundo. Entonces, en su resultado, ¿qué vamos a tener? A más C en la primera parte y luego tenemos B más D en la segunda. Entonces, imagínense, por ejemplo, que yo tengo P más Q, en este caso estoy tomando un ejemplo cualquiera, 1, 1 más 2, 3, por ejemplo. Entonces, en este caso va a ser 1 más 2 en la primera componente y después tenemos 1 más 3 en la segunda y esto nos va a dar 3, 4. Clave esto para saberlo. Idem con la resta. ¿Sí? La resta no es otra cosa que restar componente a componente. Si yo voy a tomar el mismo ejemplo de acá, P menos Q va a ser que yo reste componente a componente. Entonces, acá en este caso va a ser A menos C, la primera parte, A menos C, y luego la otra que va a ser B menos D. Y idem si hago al revés, Q menos P. Esto me va a quedar C menos A, así que reemplazo acá C menos A y luego tengo D menos P. Después de esto tenemos que ver otras operaciones. ¿Qué pasa con lo que nosotros habíamos dicho antes? El producto por escalar. Producto por escalar. Y acá sucede algo muy interesante. Porque nosotros decíamos, ¿qué era el producto por escalar? Yo tomo un vector, vamos a hacer de cuenta que estamos trabajando en R2. Y que R2 R3 es lo mismo. R a la N puede ser. Es un vector de dos dimensiones, eso básicamente es lo que quiere decir. Y, por ejemplo, un K perteneciente a reales me habla de que esto es un escalar. Porque el escalar es una única unidad, ¿sí? Es una única cosa. Y este es un vector. Entonces, cuando yo hago K por B, imaginen que yo defino B como dos números, A y B. ¿Sí? 1, 2, 0, 90, lo que ustedes quieran. Entonces, K por B, ¿qué es lo que va a hacer? Ese número K, que es esa constante, y ahora abro el vector y abro las dos componentes, ¿sí? La componente A y la componente B. ¿Y esto cómo trabaja? Lo que voy a hacer es distributiva, o sea, distributiva entre comillas, por favor no lo pongan en el parcial esto. Hago la multiplicación de la constante con el primer variable y luego hago lo mismo con la segunda. Pero el resultado de esto va a seguir siendo un vector. Hago esta aclaración porque más adelante van a haber operaciones donde esto no es así. Entonces, ténganlo por favor en cuenta. Entonces, en este caso nos va a quedar K por A, que es la primera componente, y luego la segunda que nos queda K por B. Entonces vamos a tener K por B. Y esto es lo que va quedando. Para ejemplificarlo, imagínense que yo tengo el número 2 multiplicado del vector 3, 9. Entonces, yo quiero hacer este producto. El escalar, ¿sí? 2 multiplicado del vector 3, 9, ¿qué es lo que voy a hacer? Hago 2 por 3 en la primera componente y luego en la segunda hago 2 por 9. Y esto lo que me va a dar es 2 por 3 es 6 y 2 por 9 es 18. O sea que este es el resultado final. ¿Sí? Como ustedes ven, no es complejo, no es nada para preocuparse.
todo esto que acabamos de ver se puede hacer tanto en R2 como en R3, como en R a la n. Cuando ustedes vean esta expresión R a la n, quiere decir que esto que puede ser cualquier cantidad de dimensiones que ustedes quieran. Y no es algo loco lo que estoy diciendo, ¿eh? O sea, es algo que se usa bastante porque, si bien esto es algo que tiene aplicación a física, pero tienen ustedes que abrir un poco la mente de los conceptos y ver que como ejercicio matemático se puede trabajar con cualquier tipo de dimensiones y no hay problema, no hay una limitación. Entonces, sigamos adelante viendo qué hacemos con algunas definiciones más. Entonces, algunas definiciones que vamos a tirar nosotros. ¿Cómo podemos? Estas son cosas que van a ver en el apunte, pero no están de más. ¿Qué pasa cuando yo tengo una resta de vectores? ¿Sí? Tomo dos vectores p menos q. Esto es lo mismo, como pasa con los números, esto es lo mismo que si yo agarro al vector que está restando y en realidad lo multiplico por un menos 1 y lo multiplico por ese vector. ¿Sí? Esta cuenta de pensar una resta como si fuera una suma de un número negativo es algo que se puede hacer con los números. Entonces, tómenlo en cuenta cuando ustedes lo van a trabajar. Entonces, esto de coordenada a coordenada, ¿no? Otra de las cosas es, yo puedo tener dos vectores PQ y RS y decir que son equivalentes, ¿sí? Equivalentes, sí y solo sí, que es este símbolo matemático que ustedes ven acá, cuando yo haga la resta de S menos R, me va a quedar lo mismo que la resta de Q menos P. En otras palabras, que los vectores sean exactamente o sea, que sean resultado de la misma resta. ¿Ok? Entonces, muy importante esto para tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, acá recuerden que estamos hablando de equivalentes, o sea, estamos hablando que pueden ser vectores, por ejemplo, imagínenselo gráficamente, dos vectores así que tienen origen y origen, ¿sí? Dos orígenes, origen 1, origen 2, extremo 1, extremo 2, ¿sí? Cuando ustedes hagan la recta, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que van a tener es que estos dos vectores se van a trasladar al origen, ¿sí? Imagínense que este es el vector 1 y este es el vector 2, entonces van a ser, acá no los dibujé para iguales, pero van a ser exactamente iguales, por eso está esta definición. Algo matemático, sí, de relleno, pero que no está de más. Otra definición importante, ¿qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, tenemos dos vectores? ¿Cómo podemos decir que dos vectores son paralelos? PQ es paralelo a RS, ¿sí? O tiene igual dirección, que es lo mismo. ¿Sí? De igual dirección quiere decir que están sobre la misma recta, ¿sí? Las dos. Si existe, si solo si existe un número k perteneciente a los reales, está distinto de 0, porque obviamente si es 0 se anula el vector, volvamos a ver, que lo que no haga es que cuando yo haga la resta entre esos dos puntos va a ser una constante por S menos R. En otras palabras, esto quiere decir que cuando yo reste los vectores me va a quedar eso apuntando en una dirección. Entonces, esa dirección tiene que ser compartida, o sea, tienen que ser múltiplos, aunque sea, o mostrar que está en la misma recta con la misma inclinación. Y la forma de mostrarlo es a través de esta definición matemática. Muy bien, sigamos adelante. Esto lo vamos a ver más adelante en otros videos. El tema es largo, pero es muy apasionante. Y por favor, suscríbanse a mi canal para seguir viendo videos así. Desde ya, muchas gracias.